Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGUC. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora Pérez Valderrama, oncóloga médica también del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola Mariajo, ¿qué tal? Bueno, pues acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores genitourinarios, que es la doctora Lucía Oliva, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Bienvenida, Lucía, a este podcast. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes que se han comunicado en esta edición del Congreso Americano de Tumores Genitourinarios, que sabéis que se ha celebrado entre el 13 y el 15 de febrero en San Francisco, y vamos a hablar sobre cáncer renal. Así que, Lucía, cuéntanos, ¿qué destacas del Congreso en cáncer renal? Bueno, pues en primer lugar me voy a centrar en los estudios que han sido más destacados en primera y segunda línea de cáncer renal de células claras. Posteriormente comentaré la actualización de los datos del estudio Calypso para carcinoma renal papilar y por último hablaré sobre el biomarcador KIM-1. Comienzo entonces con los dos estudios en primera línea, que son el estudio COSMIC 313 y CheckMate 9ER. Respecto al estudio COSMIC 313, se han presentado los datos finales de supervivencia libre de progresión y supervivencia global y de análisis de biomarcadores. En este estudio se randomizaban a recibir nivolumab y ipilimumab cabozantinib a dosis de 40 miligramos versus nivolumab y ipilimumab. El 75% de los pacientes tenían un riesgo intermedio y el 25% pobre, pero no se incluían pacientes de bajo riesgo. Respecto a los resultados de supervivencia libre de progresión, tenemos datos significativos que se mantienen a favor del triplete, pero sin embargo no vemos diferencia en supervivencia global. Si analizamos los datos de los grupos de riesgo intermedio y malo de forma individual, solo se han observado diferencias en supervivencia libre de progresión en el riesgo intermedio. Y es posible que estas diferencias no se vean en peor riesgo por tratarse de menos pacientes. En el análisis por subgrupo tampoco vemos diferencias significativas, incluso en los pacientes con características de peor pronóstico, como son aquellos con metástasis viscerales y ósea, que son los pacientes los que nos podríamos plantear que es posible que una intensificación del tratamiento podría ser una mejor opción. En torno al 40% de los pacientes en cada grupo de tratamiento recibieron un TKI a la progresión y un 10% un inhibidor de anti-PDL1, pero ninguno recibió un inhibidor de HIF-2 alfa, lo que también se ha planteado si puede haber influido en estos datos de supervivencia. Respecto a la toxicidad, no se han informado nuevos efectos adversos, pero sabemos que es una combinación de fármacos que tiene una toxicidad importante y que ha supuesto descenso de dosis y discontinuidad del tratamiento. De hecho, es uno de los datos más importantes que se cuestionan si han podido tener algún tipo de impacto en los resultados obtenidos. Por otro lado, se comunica el análisis de dos biomarcadores que se han llevado a cabo mediante la secuenciación de RNA en tejido. Uno es el grupo molecular, cuyo resultado es concordante con los 7 clústeres que se han comunicado en estudios previos, y el segundo, que es lo más destacado, es el análisis de las células inmunitarias, en las que hay una población de células que llaman especialmente la atención y que son los macrófagos M2. Estos macrófagos intervienen en el crecimiento del tumor, en la invasión y en la metástasis, y además tienen un papel en la supresión de la respuesta inmunitaria. Es por eso que se ha relacionado con peor pronóstico. De hecho, en la población en la que se han analizado, que ha sido en torno a 50 pacientes, se observó que los pacientes con un IMC pobre y con metástasis viscerales tenían niveles elevados de estos macrófagos M2. Y parece que el añadir cabozantinib a esta población puede ayudar a mejorar esa supresión inmunitaria y, por tanto, favorecer los datos de supervivencia. En el estudio CheckMate 9ER, los pacientes se randomizaban a recibir tratamiento con nivolumab cabozantinib versus sunitinib. Se incluyeron pacientes de todos los grupos pronósticos, a diferencia del estudio anterior, aunque la población de bajo riesgo era poco representada, en torno a un 25%. Pues bien, con un seguimiento de unos 5 años se han presentado los datos finales de supervivencia libre de progresión y supervivencia global, ambos con resultados positivos. 16 meses de supervivencia libre de progresión con el doblete frente a 8 meses con sunitinib y 46 meses de supervivencia global para nivo-cabo frente a los 35 meses con sunitinib. Respecto a las tasas de respuesta, se alcanzó con el doblete en torno al 55%, que era el doble que sunitinib, con una tasa de respuestas completa del 14%, y solo el 6% de los pacientes tuvieron progresión de la enfermedad como mejor respuesta. Si analizamos según el grupo de riesgo, en los pacientes de bajo riesgo, la supervivencia libre de progresión resultó positiva a favor del doblete, pero sin diferencia en supervivencia global, que esto también podría explicarse porque eran un menor número de pacientes.
Respecto al grupo intermedio y pobre, tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global resultaron positivas a favor de nivo-cabo y las tasas de respuesta fueron superiores al 50% en ambos grupos de riesgo. Respecto al análisis por subgrupos, los pacientes con metástasis hepática, ósea y pulmonares presentaron una tasa de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global positiva a favor del doblete. Esto es interesante sobre todo en los pacientes con metástasis óseas, porque como ya sabemos son pacientes que son más difíciles de controlar con sunitinib y parece que se ven especialmente favorecidos por este tratamiento con doblete. En cuanto a los tratamientos recibidos a la progresión, en el grupo de nivolumab cabozantinib recibieron menos pacientes de tratamiento con inmunoterapia comparado con sunitinib, pero sí que recibieron más TKI, que en concreto fue con axitinib. Respecto a la toxicidad, es cierto que el 60% de los pacientes precisaron una reducción de dosis de cabozantinib, pero la discontinuación del tratamiento fue muy baja, lo que nos hace pensar que con un ajuste de dosis el tratamiento es bastante bien tolerado. Y bueno, hasta aquí lo más destacado en primera línea. Pues sí, es verdad que, bueno, que son interesantes los datos de primera línea, un poco los análisis a largo plazo. Con respecto al cabo Nivo, la verdad bueno, que es el ensayo que mantiene los datos como más mantenidos a lo largo del tiempo. E incluso creo que la tasa de respuestas completa había también aumentado, ¿no? en esta actualización. Y bueno, ¿por qué crees que puede ser que, o sea, que el impacto que tiene? Lo malo es que no tenemos un brazo control moderno comparado y en el otro pues sí. ¿Qué crees tú que puede haber hecho para ti el triplete, comparando ahora los resultados con triplete, con el COSMIC? ¿Qué te parece? ¿Un estudio positivo o negativo? Porque es verdad que un subgrupo de pacientes se beneficia, pero globalmente, ¿qué opinas? Globalmente comparando los dos estudios, ¿no? Entiendo. Es verdad que el brazo comparador es diferente en uno y en otro, porque en uno sí que tenemos la terapia estándar que usamos hoy en día, pero el otro es verdad que ya no es representativo de lo que hacemos a día de hoy. Entonces, es verdad que respecto a perfil de pacientes, tengo muchas dudas con el COSMIC 313 por lo que he dicho, porque al final no había subgrupos claros que se beneficiaran de tratamiento, que es verdad que podríamos pensar que pacientes que tienen más carga de enfermedad, peor pronóstico, pues al final que tengan esas metástasis viscerales, óseas, se podrían beneficiar, pero es verdad que los resultados no han sido positivos en ese aspecto. En cambio, parece que con nivo cabozantinib sí, y puede ser que tengamos una opción de tratamiento que al final nos dé buenos resultados y con menos toxicidad. Sí, seleccionar bien, ¿no? Al Sí. paciente, que muchas veces no más es mejor en determinados Sí. pacientes, ¿no? Y que a lo mejor en esos pacientes de mal pronóstico, que tienen mucha carga, que nos apetecería darle una tasa de respuesta rápida, pues quizás en esos pacientes a lo mejor no hace falta, ¿no? Porque son pacientes que están deteriorados y lo mismo hay que ser más conservador, ¿no? A mí Sí. inicialmente es verdad que ese análisis me sorprendió un poco porque pensaba que a lo mejor se iba a beneficiar más. Pero bueno, sí que nos da datos comparado con un doblete, aunque sea de inmuno, actual. Y bueno, pues quizás con nuevos tripletes sí que a lo mejor algún grupo de pacientes se pueda beneficiar, ¿no? Pero bueno. También depende mucho de la secuencia, ¿no? Porque realmente datos de secuencia después de tripletes, creo recordar que había muy poco y ningún fármaco puramente activo, ¿no? Entonces, al final, si vas a apostarlo todo a la primera línea en pacientes que están deteriorados y que encima tienen un montón de toxicidad y luego no tienes nada que aportar, probablemente, aunque en supervivencia libre de progresión sí que ganes algo, pero al final el paciente tiene peor calidad de vida, ¿no? Y la supervivencia es igual, con lo cual probablemente el triplete tenga poco sentido, salvo que aparezcan cosas nuevas, ¿no? Claro, o sea, teniendo la opción al final de un doblete que le aporta menos toxicidad, pero puedes tener los mismos resultados, yo creo que hay que tener muy claro el perfil exacto de paciente como para plantear un triplete. Y luego has comentado también un poco el manejo de dosis, ¿no? Que lo veíamos con monoterapias con TKI y también ocurre cuando utilizas combo con un inmuno en primera línea, ¿no? Que al final tienes que ajustarlo mucho al paciente y que es difícil mantener un TKI a lo largo del tiempo sin hacer o paradas o reducciones. Claro, sobre todo eso con el triplete donde más se ha visto que necesita un ajuste de dosis muy continuado, sobre todo de cabozantinib, que la mayoría de los pacientes necesitaban una reducción de dosis y de hecho también con ipilimumab hubo muchos pacientes que no llegaron a completar los 4 ciclos en el grupo del triplete. Entonces, es verdad que eso es importante tenerlo en cuenta porque al final no hacen un tratamiento completo.
Ahí es cierto que al ser ciego, es verdad que a veces tenías dudas si, por ejemplo, el aumento de transaminasas podía venir de cabo y como no lo sabía, ante la duda acababa o parando, o reduciendo. Cuando lo sabes sí o sí, si lo tiene, probablemente se maneja mejor, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que cautela al seleccionar pacientes y bueno, pues que no siempre más es mejor. Yo creo que Eso. podemos continuar Vale. con los estudios que ha seleccionado de líneas sucesivas. Vale, pues continúo con línea sucesiva en cáncer renal de células claras. El primero es el subestudio 03B dentro del estudio Keymaker U03, en el que se presentan los datos de las combinaciones de pembrolizumab belzutifan, belzutifan lenvatinib y pembrolizumab lenvatinib, siendo este el grupo de referencia. Los pacientes tenían que haber recibido previamente un anti-PD1 y TKI. Y uno de los datos importantes respecto al análisis estadístico es que se realizó de forma individual entre los grupos, es decir, que no hubo comparación entre ellos. El objetivo primario fue la tasa de respuestas y secundario la supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Entre las características basales de los pacientes hay que destacar que en el grupo del lenvatinib belzutifan el porcentaje de pacientes de peor riesgo era ligeramente superior respecto a los otros dos grupos de tratamiento. Y casi un 50% de los pacientes en cada uno de los grupos habían recibido 3 o más líneas de tratamiento, es decir, que estamos ante una población muy tratada y refractaria. Entonces, en este contexto, sostienen tasas de respuesta objetiva del 47% en el grupo del lenvatinib belzutifan y del 40% en el grupo de pembrolizumab lenvatinib, mientras que fueron más bajas para el grupo de pembrolizumab belzutifan. Respecto a los datos de supervivencia, en el grupo de lenvatinib belzutifan se alcanzó una mediana de PFS de 12 meses, es decir, que una mediana bastante destacable para tratarse de una población, como ya he dicho, muy tratada. 9 meses para el grupo de pembrolizumab lenvatinib y 5 meses para pembrolizumab belzutifan. Las tasas de supervivencia global a los 12 meses fueron de un 67% para el grupo de pembro belzutifan, pero alcanzaron hasta el 80% en los otros dos grupos de tratamiento. Respecto al perfil de toxicidad, en torno al 40% de los pacientes en cada grupo, incluso un poco mayor en el grupo del lenvatinib belzutifan, presentaron efectos adversos grado 3-5, que eran relacionados con el tratamiento. A pesar de que era un efecto adverso frecuente, en general son efectos secundarios que conocemos a día de hoy y suelen ser manejables. El siguiente estudio es un fase 1 llamado ARC-20, en el que se evalúa la eficacia y seguridad de un nuevo inhibidor de HIF-2α llamado castatifan. En este estudio se incluían pacientes, al igual que en el anterior, pacientes que habían sido tratados previamente con terapias anti-PD1 y TKI. Los objetivos primarios fueron los efectos adversos y la dosis limitante por toxicidad y como objetivo secundario la tasa de respuesta. Se presentaron los datos de 3 cohortes con diferentes dosis de castatifan. El primer grupo recibió 50 miligramos cada 24 horas, el segundo 50 miligramos 2 veces al día y el tercero 100 miligramos una vez al día. El tiempo de seguimiento para las 2 primeras cohortes fue de 15 meses y de 5 meses para la cohorte de 100 miligramos diarios, que a pesar de tener el tiempo de seguimiento más corto, esta es la dosis que se va a usar para próximos estudios. La mayoría de los pacientes incluidos eran de riesgo intermedio y más del 80% de los pacientes en cada grupo de tratamiento habían recibido 2 líneas o más de tratamiento. Es decir, que nos encontramos de nuevo ante una población refractaria. Pues bien, las tasas de respuesta obtenidas rondan entre el 25 y 33%, pero si excluimos algunas de las respuestas que estaban pendientes de confirmación, es decir, nos centramos en términos de mejor respuesta global, todas las cohortes tienen una tasa de respuesta superior al 30%, que de nuevo es importante al tratarse de una población que ha recibido mucho tratamiento previo. Respecto al perfil de toxicidad de castatifan, presenta los efectos secundarios que podríamos esperar de un inhibidor de HIF-2α, es decir, sobre todo es anemia e hipoxia, pero el porcentaje de discontinuación fue muy baja por este motivo. Y con estos resultados ya está en marcha el fase 3 PIC-1, en el que se combina castatifan con cabozantinib, que es para pacientes que han recibido previamente anti-PD1. El último estudio en este contexto es el análisis exploratorio del estudio LIGHTSPAR 005, en el que se evalúa la eficacia de belzutifan versus everolimus según la presencia basal de metástasis ósea, hepática y según la carga tumoral. Como un breve recordatorio, en el estudio LIGHTSPAR 005 se incluyeron pacientes con carcinoma renal de células claras avanzado que habían recibido previamente anti-PD1 y TKI y se randomizaban a recibir belzutifan versus everolimus.
Su resultado fue publicado en el 2024, en el que la supervivencia libre de progresión fue positiva, pero no la supervivencia global. Respecto a la presencia de metástasis óseas, la supervivencia libre de progresión fue superior para belzutifan, tanto en pacientes con metástasis ósea y sin ella, pero no hubo diferencias significativas en supervivencia global. Y quizás lo más importante de este análisis es el resultado para pacientes con metástasis hepáticas, en las que se obtuvo un resultado positivo a favor de belzutifan en supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y la tasa de respuesta fue superior para belzutifan en ambos grupos de tratamiento. Por último, respecto a la carga tumoral, se observaron diferencias en los pacientes de alta carga tumoral a nivel de la supervivencia global. Pero es cierto que estos resultados de supervivencia global hay que interpretarlos con cierta cautela porque, como ya he dicho, la supervivencia global por intención de tratar resultó negativa. Y con esto finalizo la revisión en células claras. Bueno, parece que los inhibidores de IFNO se van posicionando poco a poco, no solo belzutifan, sino casatifan, que también parece que tiene buenos resultados, pero sobre todo lo bien que combinan, ¿no? Combina bien porque aportan muy poca toxicidad y multiplica o triplica las tasas de respuesta, ¿no? Belzutifan con Lemba y a ver un poco a casatifan cuando se combine con cabozantinib, ¿no? Que es un antiangiogénico más, pero sí que parece que tiene cierta sinergia barra actividad aditiva, ¿no? Sí, es verdad que los inhibidores de HIF-2 sí que tienen mejores respuestas combinados y la verdad es que el perfil de toxicidad es bastante bueno y parece que el casatifan la verdad es que apunta como en el mismo sentido que belzutifan. Sí, sorprendente que no venciera a everolimus en esa comparación, pero probablemente porque se trataba de pacientes muy tratados y no es suficiente el inhibidor de HIF si no añades también un antiangiogénico, ¿no? Porque es verdad que la tasa de respuesta aumenta mucho. Y bueno, pues a ver, la verdad que estamos esperanzados en tener en esa secuencia una mejoría, ¿no? Porque quizás con los datos que teníamos estamos un poco estancados. Desde esa gran mejoría que se consiguió en supervivencia en primeras líneas, pues aunque los pacientes viven mal, luego te quedas sin líneas también muy pronto y bueno, necesitamos nuevos combos y secuencias buenas. Sí, yo creo que el problema del último análisis que he dicho es el usarlo en monoterapia, ¿no? Porque es verdad que luego combinado al hacer sinergia con otros fármacos, es verdad que las respuestas son muy buenas. Sin embargo, acaba de ser aprobado por la EMA, ya en la indicación pura de células claras, ¿no? Que lo teníamos para los von Hippel-Lindau, y ahora de repente aparece la promulgación europea a pesar de no tener supervivencia global. A mí me ha sorprendido un poco, no sé vosotras. Pensaba yo que iban a esperar un poco a los estudios de combinación a la hora de aprobarlo. La EMA Sí, yo también que pensaba que iban a esperar. Pues sigue cuando quieras. Sí, continuamos. Vale. Bueno, continúo con carcinoma renal de no células claras. Se han presentado los datos finales de supervivencia global y de ctDNA del estudio Calypso. En el estudio Calypso se incluían pacientes con histología de carcinoma renal papilar que podían haber recibido previamente un TKI frente al factor de crecimiento del endotelio vascular. Todos los pacientes recibían tratamiento combinado con savolitinib, que es un inhibidor de MET, y durvalumab. Se incluyeron 41 pacientes y los resultados del objetivo principal fueron publicados en 2023, en el que las tasas de respuesta fueron de un 32% para la población por intención de tratar, pero que en la población con alteración de MET esta respuesta alcanzaba el 53%. A partir de estos resultados motivaron el desarrollo del estudio SAMETA, que es un fase 3 del que estamos pendientes a día de hoy de resultados. Pues bien, los datos finales de mediana de supervivencia libre de progresión para la población por intención de tratar ha sido de 6 meses, con una mediana de supervivencia global de 18 meses. Pero que en la población con alteración de MET podíamos ver que estos resultados de nuevo mejoraban. Se alcanzó una mediana de supervivencia libre de progresión de 13 meses y supervivencia global de 27 meses. En el estudio Calypso se analizaron además 4 biomarcadores, que fueron ctDNA, alteraciones MET, PDL1 y la carga mutacional tumoral. Para el análisis de ctDNA se utilizó Foundation One Trigger en tejido y en combinación con Natera en plasma. Las muestras fueron apropiadas en 21 pacientes y de ello el 48% dieron positivo en el análisis de ctDNA basal. Del total de los pacientes, el 41% presentaban alteraciones en MET, el 66% resultó positivo para PDL1 y la mediana de TMB fue de 2,52 mutaciones por megabyte. Pero estos datos exactamente de biomarcadores que nos aportan. Pues bueno, parece que no existe una correlación clara entre PDL1 y TMB respecto a datos de supervivencia, aunque es verdad que hay que decir que el tamaño muestral fue bajo. Respecto a ctDNA,
parece que los pacientes que tienen un ctDNA positivo basal tienen menos posibilidades de responder al tratamiento. Se observó que los pacientes no respondedores presentaban el 89% de ellos un ctDNA basal positivo, pero en cambio los pacientes respondedores, solo el 22% de ellos tenían un ctDNA basal positivo. Respecto a la relación de este ctDNA con datos de supervivencia global, los pacientes que tienen un ctDNA basal positivo se relacionan en este estudio con peores datos de supervivencia global, lo que nos puede orientar el estado de ctDNA como un valor pronóstico. Y siguiendo en el contexto de biomarcadores, el último estudio que me gustaría comentar es el análisis post-hoc del estudio CheckMate 214 sobre el biomarcador KIM1. Como recordatorio, el estudio CheckMate 214 fue publicado en el 2018, en el que se comparó nivolumab y ipilimumab en primera línea para cáncer renal de células claras avanzado frente a sunitinib. En este estudio se obtuvieron resultados positivos para supervivencia global y que además supuso un cambio en nuestra práctica clínica habitual. Pues bien, hasta el momento no disponemos de un biomarcador que nos pueda orientar quiénes son los pacientes que pueden responder al tratamiento con inmunoterapia. Y por eso KIM1 surge como un biomarcador en esta situación. KIM1 es una proteína transmembrana que se sobreexpresa en las células del carcinoma renal de células claras, cuyo estodominio se libera y eso es lo que detectamos en plasma o en suero. Varios estudios previos han demostrado que KIM1 podría ser un marcador mínimamente invasivo en cáncer renal y ha sido demostrado en estudios de adyuvancia en el que se observó que un nivel elevado de KIM1 se relacionaba con un mayor riesgo de recaída tras nefrectomía. El primer análisis exploratorio en enfermedad avanzada se realizó en el ensayo clínico CheckMate 009 con nivolumab, en el que se observó que los niveles basales de KIM1 se relacionaban con una peor supervivencia y que además una respuesta rápida de este KIM1 a las 3 semanas de haber iniciado el tratamiento, en este caso con nivolumab, se correlacionaba de forma positiva con los datos de supervivencia libre de progresión. Por eso, en el estudio CheckMate 214 se evalúan los niveles de KIM1 de forma basal y su variación a las 3 semanas del primer ciclo de tratamiento con nivo-ipi o con sunitinib. Y se correlacionan estos datos con la supervivencia obtenida en el estudio CheckMate 214. El análisis se llevó a cabo en 821 pacientes, que era el 75% de la muestra de este estudio. Se observó que KIM1 estaba elevado de forma similar al inicio en ambos grupos de tratamiento, que bueno, es lo esperable respecto a que en ambos casos era una población metastásica. Pues bien, KIM1 elevado de forma basal se relacionó con un peor riesgo según los criterios IMDC, con la ausencia de nefrectomía previa y además se asoció que a mayor elevación de KIM1 tenía una correlación con una mayor carga de enfermedad. Y respecto a los datos de supervivencia, los niveles basales altos de KIM1 se relacionan con peores datos de supervivencia libre de progresión y global en ambos grupos de tratamiento, es decir, tanto en el grupo de nivolumab y ipilimumab como en el de sunitinib. Y bueno, esto es lo que ocurre a nivel basal, pero ¿qué vemos a las 3 semanas de haber iniciado el tratamiento? Pues bueno, se observa que en los dos grupos de tratamiento hay un descenso claro de KIM1 a las 3 semanas. Pero si se observaban esos datos de forma individualizada, se veía que había pacientes que tenían un descenso, otra estabilización, otro aumento. Entonces lo que se hizo fue relacionar ese comportamiento individual con la respuesta radiológica a largo plazo. Pues bien, resultó que la variación de KIM1 después de 3 semanas fue predictivo de la respuesta radiológica a nivolumab y ipilimumab, pero no en el grupo de sunitinib. La mayoría de los pacientes que tuvieron una respuesta parcial o completa con nivo-ipi tuvieron una disminución de KIM1 a las 3 semanas. Y de manera similar, los pacientes que finalmente tuvieron una enfermedad estable o progresión de la enfermedad tendieron a tener un KIM1 estable o un aumento a las 3 semanas. Además, en el grupo de nivo-ipi se observó una correlación entre el descenso de KIM1 y una mejoría en los datos de supervivencia global, de supervivencia libre de progresión y también con las tasas de respuesta. En cambio, con respecto a sunitinib, en las curvas de supervivencia y las tasas de respuesta no hubo ninguna diferencia significativa. Es decir, que en este caso no nos orientaba a predecir las respuestas con sunitinib. Con estos resultados preliminares, KIM1 nos da la esperanza de tener un biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta a inmunoterapia, pero es verdad que necesitamos su validación con estudios prospectivos. Y hasta aquí mi estudio más destacado en cáncer renal. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues sí, parece que el tener ctDNA
y Kim 1 podrían ayudarnos por lo menos en pronóstico, ¿no? Porque, bueno, probablemente nos están informando de pacientes con más carga tumoral detectable con esa proteína o bien con ctDNA. Y bueno, la verdad que sería ideal para poder valorar respuesta a tratamiento, incluso de forma precoz, ¿no? Porque ya ocurre a partir de las 3 semanas en este análisis, que es verdad que, bueno, son análisis que se han determinado muchos marcadores y luego lo analizan a posteriores, con lo cual, bueno, pues como tú dices, yo creo que necesitamos validarlo. Sí, yo creo que, o sea, es verdad que los dos sirven como un valor pronóstico. Es verdad que el que más nos puede actuar como predictivo respecto a tratamientos sobre todo con la inmunoterapia, es KIM-1. Sí que es necesario validarlo en los estudios prospectivos porque es verdad que lo que tenemos hasta ahora es todo retrospectivo. Pero bueno, yo creo que KIM-1 lo interesante sobre todo es que yo creo que es más fácil de detectar y analizarlo que el ctDNA, por ejemplo. O sea que a lo mejor sí que nos facilita un poco más en este contexto. Hombre, sobre todo si se consiguiera validar, ¿no? El tema de ver respuesta precoz a inmuno, que radiológicamente es francamente complicado muchas veces por las pseudoprogresiones, es súper interesante, ¿no? Saber a priori, oye, este va bien y podemos incluso retrasar estudios radiológicos porque más o menos te orienta a que el tratamiento está funcionando, ¿no? Claro, yo creo que lo más interesante en ese punto, ¿no? A lo mejor le empieza un tratamiento con inmunoterapia a un paciente, pero si ves que el KIM-1 de repente se empieza a elevar a las 3 semanas, sabes que a un paciente, o sea, te orienta que a un paciente que puede ser que no tenga una buena respuesta con el tratamiento y que luego se refleje en esa progresión radiológica. Pero claro, lo vemos con bastante antelación. Bueno, pues yo creo que nos has hecho un estupendo resumen y bueno, pues te agradecemos la revisión que has hecho y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Gracias a vosotras, María José Begoña. Un placer compartir la tarde con vosotras. Gracias a ti.